les voy a empezar a explicar un poquito de dónde vienen los aspectos, porque, bueno, habían unos señores que se dedicaban, que eran astrólogos, seguramente astrónomos, estudiosos, investigadores del tema de los aspectos. Entonces, lo que vamos a ver son los aspectos mayores, pero también quiero que ustedes, de alguna manera, empiecen también a conocer que existen otros aspectos, que no solamente tenemos 5 aspectos. Hoy, para empezar y para que ustedes se hagan la idea, sí, pero que luego más adelante, tal y como les comentó en sus exposiciones, tanto el maestro Tito Masia como la profesora Ariana Flores, tenemos una inmensidad de información por delante y vamos a ir poco a poco. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar, como les decía, de la conjunción, vamos a hablar de la oposición, el trígono, la cuadratura y el sextil. Después, como les digo, tenemos otros aspectos, ¿vale? Que aquí no están todos, pero para que sí ustedes tengan una idea de cómo va el tema. Bueno, entonces aquí tenemos a uno de los señores, un investigador, astrónomo, estudioso, que era Ptolomeo. Y Ptolomeo nos decía, hablando sobre el tema de los aspectos, que son divisiones del círculo en las que los signos tienen semejanza entre ellos. De ahí surge la relación mutua que se configura mediante los aspectos. Entonces, desde la antigüedad son conocidos un número importante de ellos, aunque los más familiares en un principio eran 4 para Ptolomeo, que los cita en el Tetrabiblos, y es la oposición, el trígono, la cuadratura y el sextil. Él los da por este orden. Pero bueno, ya han visto que yo los he puesto en otro orden, que es el que nosotros seguimos ahora en la actualidad. La explicación que da Ptolomeo sobre los aspectos es muy parca. Y como dice Demetrio Santos, es la racionalización ptolomeica y para él, para Demetrio, algo mediocre de unos hechos o conocimientos anteriores que no comprendió muy bien Ptolomeo. Esta es la impresión de Demetrio de Santos. Entonces, debido a ser un mediano profesor, que esto me parece un poco fuerte por parte de Demetrio, pero bueno, si él lo opina, es el que lo conoció y el que sabía, eso debió ser un mediano profesor que lo único que intentó fue hacer o comprender sus propias y particulares razones y exponérselas a sus alumnos. Entonces, enseñó la ciencia que le venía de atrás. Con esto parece ser que, bueno, a lo mejor le llegó mucha información y no fue capaz de ampliarla y lo único que hizo fue transmitirla. Entonces, Ptolomeo nos dice que las relaciones entre el trígono y el sextil son armónicas, que ambas están formadas por signos masculinos o por femeninos. Y los que están en oposición no son armónicos, ya que no se forman en signos concordantes, es decir, no son los dos masculinos y los dos femeninos. Otra cosa importante es cuando forman aspecto con el ascendente, pues son muy poderosos los aspectos. De lo contrario, esta relación será débil y sin fuerza. Bueno, Ptolomeo recomienda para estudiar la vida de la madre observar los aspectos de la luna con Júpiter o Venus y dice que si forman aspectos de trígono o sextil, estando ambos en su dignidad, se prolongará la vida de la madre. Esta es la interpretación que sacó él con sus conjeturas y con cómo lo quería transmitir. Pero que si Marte, quien forma aspecto de cuadratura o de oposición, lo hiciera también con Saturno, especialmente si están retrógrados o estacionarios, indican señales de enfermedad o debilidad para la madre.
Entonces, bueno, aquí hablamos de dignidades, que eso se verá más adelante. Hablamos de planetas retrógrados, hablamos de planetas estacionarios, porque de momento, pues bueno, y entonces los planetas retrógrados se refiere porque un planeta retrógrado está en un momento que está haciendo revisión de la vida. Entonces te puedes encontrar en un momento en el que algo que te pensabas que ya lo habías pasado, superado, lo que sea, pues este planeta retrógrado se encarga de que vuelvas a ver, a mirar hacia atrás y te des cuenta si te has dejado algo o no, en este caso. Y estacionario, pues es un planeta que está a punto de parar o bien está parado saliendo de una retrogradación. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que dice Ptolomeo, o que aconseja Ptolomeo. Manilius, un astrólogo romano, en su Astronomicon, traducido por Demetrio Santos, también deja escrito algo sobre los aspectos, en referencia a los signos zodiacales y con los que se relacionan. Entonces, según Manilius, siguiendo los pasos de Ptolomeo, no aporta ninguna explicación más. Siglos después, grandes recopiladores del conocimiento antiguo como Ben Ezra o Ben Ragel nos dicen, dejan unos textos donde dice que consideran la importancia de los aspectos, ¿vale? Entonces dicen que lo esencial de los juicios está fundado en los aspectos. Bueno. Y luego Yakut al-Kindi dijo que ya que los signos son en número 12, se los divide por la mitad, por parejas, y es la oposición. Después un cuarto, luego un tercio y finalmente por 6. Y no se les divide de otra manera. Entonces, aquí nos encontramos con aforismos, los cuales nos permiten hacernos una idea de la importancia de los aspectos. Hay otro que dice, si algún planeta está en el signo que ocupa el ascendente, combina su naturaleza con él. Prácticamente se fusionan dependiendo de los grados de separación, porque hay unas orbes que ya iremos viendo, y entonces esto también nos va a decir muchas cosas, o le va a quitar fuerza, o le va a dar fuerza, o ya lo iremos viendo. Esta manera de interpretar los aspectos repiten los consejos de Ptolomeo en el sentido que los planetas transmiten sus patrones de comportamiento a través de los aspectos. Si no hay aspectos, como que no podemos entender, es un pilar que nos falta, ¿vale? Algo similar se puede entender en este otro aforismo, y dice, si la Luna está junto a Mercurio o forma un aspecto de cualquier tipo, y ambos forman aspecto con el ascendente, su carácter será recto, cabal y con toda clase de saberes. Entonces, a través de numerosos aforismos, nos ha llegado información para hacernos una idea de los aspectos. Estos astrólogos antiguos otorgaban especial importancia y distinguían claramente a los aspectos como aplicativos y separativos. Zahel Hamendrith, otro astrólogo medieval de origen judío como Ben Ezra y como algunos autores, sigue los pasos de Ptolomeo y opera solo con los aspectos de conjunción, oposición, trígono, cuadratura y sextil. Y luego nos encontramos con Morin de Villafranche. Y Morin de Villafranche nos dice, en su tomo de astrología gálica de los aspectos, en el libro 16, y dice, la doctrina acerca de los aspectos es más importante y la más sutil de toda la astrología, porque los planetas, por los diversos aspectos que forman entre sí y hacia los ángulos del horizonte y medio cielo, alteran sus diferentes maneras. Bueno, sin embargo, los astrólogos discrepan mucho entre ellos sobre estas cuestiones. Por eso os decía al principio que había unos cuantos señores estudiosos, astrólogos, astrónomos, pues a lo que se dedicaran, que fueron muy importantes, porque si no hubiera sido por estos señores, pues a lo mejor no hubieran recopilado y no tendríamos información o no sabríamos. Bueno, y entonces Morin dice que opina
de manera despectiva sobre las ideas de Kepler. O sea, entre ellos no se ponían de acuerdo o parecía que no estaban muy de acuerdo. Aunque Kepler consideraba los aspectos como fundamentos muy ciertos de la astrología, desechaba la mayoría de los restantes elementos astrológicos como regencias y eso Morin no podía admitirlo, se negaba. Él decía que había más cosas, que había que contemplar otros tipos de marcadores porque eran muy importantes para determinar realmente la función. En este libro de Morin nos deja mucha información tratando sobre todo de organizar una estructura ordenada en la interpretación astrológica. Algunas reglas de Morin nos dicen que las conjunciones, la calidad de los aspectos dependen de la naturaleza benéfica o maléfica de los planetas que formen, así como su estado cósmico, porque es que hay varias cosas, hay unas cuantas cosas que en un principio, pues cuando empezamos no las vemos, pero que luego conforme avanzamos tenemos que ir introduciéndolas porque cada vez nos da la posibilidad de hacer una interpretación más clara y más concreta y como más certera también, ¿vale? Entonces, en otra, nos dice que todo planeta ejerce una acción favorable por sus aspectos benéficos y una acción desfavorable por sus aspectos negativos, un poco lo que les he comentado antes, ¿no? Y entonces, bueno, con estos señores podríamos seguir como mucho o un rato bastante largo porque hay mucho para leer. Lo que pasa que aquí tengo que ponerles un poquito la esencia, que ustedes podrán ampliar si lo desean. Y bueno, entonces nos vamos a Kepler, otro señor. Entonces dice que los aspectos de Kepler, a su vez y en la misma época, porque hablamos también de los otros señores, hace un desarrollo de los aspectos y es el único que da un paso adelante. Es decir, que despeja incógnitas y hace ver las cosas con un poco de claridad. Trata de explicar en cierta medida el porqué de los aspectos y además abre la puerta a otros nuevos aspectos, que no los vamos a ver hoy, vamos a ver nada, una pequeña pincelada como muy deprisa, pero para que vean ustedes que no solamente tenemos esos 5 y que están como muy, parece que es oposición, conjunción, la cuadratura, trígono y sextil, ya está, no. Hay unos intermedios que por eso se quedan para más adelante, porque primero hay que integrar bien estos 5 y luego entenderemos el porqué de estos otros que nos dan unos matices muy importantes. Entonces, considera aspectos secretos o exóticos o los menos usuales o poco interpretados, en especial a los que tienen relación con las secreciones internas. Entre los aspectos exóticos se puede incluir pues, el quintil de 72 grados y el biquintil, ligados al armónico 5, que Ariadna, la profesora Ariadna, también en su exposición ya nos empezó a hablar de las flores armónicas y de los armónicos, ¿vale? Entonces, yo hago un pequeñito paso más. El armónico del 5 nos da creatividad, actividades lúdicas, hobbies, comienzos de pareja, bueno, cosas así. El septil es de 52 grados, el biseptil creo 102, 103 y el triseptil de 154, 150. Bueno, estos están sujetos al armónico 7. Este puede provocar pues depresiones, estados anímicos bajos, pero también nos puede dar capacidades psíquicas. O sea que cuando miramos una flor armónica, según cómo veamos el aspecto, nos va a dar el aspecto del 7, que además es de color mostaza, nos va a dar una idea de si esa persona es depresiva viendo el conjunto de su carta. Si esa persona puede tener temas depresivos, si esa persona tiene posibilidades de recibir información a través de su tercer ojo o a través de los planetas que tenga en la parte más alta de su carta, van a dar indicios importantes sobre este tema. La semicuadratura de 45 grados y la sesquicuadratura, que en unión con la cuadratura y la oposición, están relacionados con el armónico del 8. Y el armónico del 8, que es de color rojo vino, nos provocan o nos pueden dar sustos
incluso una subida de adrenalina o un consumo muy elevado de adrenalina, ¿vale? Ya lo dice. Cuando te hablan de sustos, pues estamos ahí. Luego el nobil de 40 grados, binobil de 80, cuatrinobil de 160 y junto al trígono conforman el armónico del 9. Este proporciona viajes, relax, maestría. Bueno, este es, pues si se dan cuenta, hablamos un poco a nivel interno, de la persona a nivel interior, no solo el tema mental o emocional, no, sino el tema interno, secreciones internas. Luego tenemos el decil, que es de 36 grados, el tridecil de 108, que se asocia con el armónico del 10, ¿vale? Este nos trae reglas, normas. Normalmente una persona que tenga un armónico elevado del 10 manda mucho, ¿vale? Entonces, bueno, enseguida también, cuando cogemos la carta con los armónicos, con la flora armónica, es evidente que ha de pasar un tiempo, enseguida miras la flor y ya tienes una idea, ya te haces una composición del lugar, en vez de con los aspectos, con la flor, de cómo va la historia y cómo va la persona, ¿vale? Después tenemos el quincucio, el dodecil o semisestil asociados al armónico del 12. Esto que provoca eventos para avanzar, retiros, introversión, son como facilidades en ciertos momentos, porque el quincucio tenemos de ida y de vuelta. Entonces, pues esto es una cosa que hay que tener en cuenta, pero que, como les decía antes, hay cosas que se verán más adelante. Estos aspectos juntos a los mayores nos aportan gran variedad de figuras, con diferentes interpretaciones, que también nos adelantó la profesora Ariane ayer. Nos mostró una serie de esferas con diferentes figuras dentro que estaban compuestas por aspectos rojos, negros, verdes, azules, y entonces eso nos va a dar la interpretación de qué significa esa figura dentro de la carta de la persona, porque puede ser una figura que le dé muchísimas facilidades, como puede ser una gran cometa, o puede ser una figura como una gran cruz cósmica que le complique la vida y que sea una vida muy dificultosa para esa persona. Mucho sacrificio. Bueno, estos aspectos a los que se refiere Kepler como nuevos, sin dejar de pensar que los aspectos mayores, de acuerdo con los demás autores de la tradición, son los de la conjunción y la oposición. En el segundo lugar, como más notable, le dan el lugar a la cuadratura. En el tercer aspecto notable es el trígono. Y a continuación se deja en el sextil. Entonces, a partir de aquí, Kepler elabora una serie de figuras geométricas, como les comentaba hace un momento, para definir y explicar con mayor profundidad los aspectos. Como ya pues eso, vimos con la presentación de que esto se amplía, esto se multiplica, ¿vale? Los armónicos es otro mundo. Bueno, y entonces, después de haber visto a estos señores, les diría, muy bien, pero vamos a ver, ¿y qué son los aspectos? Bueno, pues se llaman aspectos a determinadas distancias angulares que pueden existir entre diferentes cuerpos celestes. Son ángulos medidos entre planetas que pueden dividir la circunferencia en partes iguales. No necesariamente, porque no siempre las casas son de 30 grados. Normalmente no lo son. Ningún aspecto es malo ni es bueno. Son simplemente formas de mover nuestro potencial para superar debilidades. Los planetas son los actores o personajes. Los signos son los papeles que ellos protagonizan o el guión que les corresponde. Las casas son la escenografía en la que estos papeles se interpretan. Y los aspectos nos muestran cómo y cuándo los actores intervienen en la obra, es decir, su diálogo. Dicho de otro modo, los planetas con sus aspectos nos muestran qué sucede, los signos, cómo sucede, y las casas, dónde sucede. Existen
dos tipos de aspectos, armónicos e inarmónicos. Los primeros son también llamados pacificadores, suavizadores o fáciles. Y los segundos, productores de tensión, estimulantes o irritantes. Y nos vamos a nuestro primer aspecto, a pesar de que hay gente que opina que no es un aspecto. Y tenemos la conjunción. ¿Qué palabras nos podríamos decir para tener una pista de la conjunción? Pues es evidente que la conjunción son dos planetas que están juntos, sean uno personal, uno transpersonal, uno social, esto da igual. La cuestión es que hay una unión, en esta unión, sean los que sean, van a tener que llegar a un acuerdo. De no tener acuerdo, pueden encontrarse en una disrupción, es decir, que uno le esté molestando al otro continuamente, que no haya forma de llegar a un acuerdo, que cada uno vaya o tire hacia un lado diferente. Y luego también puede haber una combinación, que digan, bueno, va, aquí esto lo tenemos que llevar para adelante y si no hay un acuerdo, no hay una unión, encima hay una disrupción, pues a ver cómo lo hacemos. O sea, no puede ser. Tenemos que llegar a un entendimiento sí o sí. Entonces, la palabra clave para este aspecto, para la conjunción, es el énfasis. La conjunción, para definirla, diríamos que es cuando dos planetas están juntos, como les decía. Cuanto más cerca estén, mayor influencia van a ejercer en su unión. Representan el inicio de un ciclo entre ambos, en pareja, que tendrán que ejercer su acción de común acuerdo. Son energías o vibraciones que pueden ser iguales, similares o totalmente distintas, que actúan en combinación. La orbe, importante, puede ser de no más de 10 grados. O sea, si hay dos planetas que están separados por más de 10 grados, ya no hablaríamos de una conjunción. Es la unión o acuerdo para el acoplamiento de una idea y poder iniciar o empezar la combinación de un proyecto en confluencia y avenimiento. La conjunción tiene una gama muy amplia de interpretación. Siempre se trata de dos elementos, los cuales van a actuar unidos. Los efectos pueden intensificarse o verse contrariados, como os hablaba de la disrupción. Y en este conjunto de influencias será más o menos positiva para el nativo. Además, podemos encontrarnos más de dos planetas. Esto es otra cosa. Dos planetas que entonces lo interpretaríamos como si fuera no, sería un stellium. Y también podríamos llegar a encontrarnos con una doriforia. A ver, este tema no me corresponde a mí, pero le hago una pequeña avanzadilla a mi compañera Alicia, que les hablará de forma muy amplia sobre el stellium, pero a mí me ha parecido que, bueno, ya que hablaba de la conjunción, era interesante que también les diera una pequeña, bueno, más que nada que les nombrara para que les empiece a resultar familiar la palabra de stellium o doriforia. Bueno, las conjunciones sobre el Sol siempre tienen la personalidad del patrón de comportamiento que contiene cada planeta, porque el Sol es el brillo y si viene Venus pues se pondrá como muy romántico, como muy afectuoso, como tal, pero si viene Marte se puede volver pues un caballo desbocado o lo puede ensombrecer, lo tiñe de rojo. Tiñe la personalidad del patrón de comportamiento que contiene cada planeta. Pues dicen los antiguos que es más fuerte un planeta presente en una casa que el planeta regente. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con cartas que en algunas casas no hay planetas. Entonces es cuando debemos de tirar del regente de ese signo. Pero si tenemos un planeta, primero es ese planeta, aunque no esté en regencia. Y entonces nos dicen, las conjunciones enseñan la forma de compartir el espacio, el tiempo y la energía. Enseñan a manejar la energía
para cerrar y abrir ciclos. Podemos resumir que las mezclas de ciertos planetas perjudican y otras benefician. Júpiter y Venus siempre benefician en sus mezclas, mientras que Marte y Saturno tienden a, bueno, pues no es que sea perjudicar, pero sí que no nos van a dejar la libertad, el movimiento, más bien nos van a poner un poquito el palo en las ruedas, o nos van a pinchar para que entremos a lo mejor en una discusión que no queremos entrar, o bueno, son diferentes, o nos van a... Saturno es el dios del tiempo, ¿sí? Del tiempo y una cosa que podía ser muy ágil, muy diligente, muy tal, llega Saturno y se para. O sea, una conjunción Sol-Saturno podemos tener la lentitud como un poco asegurada. Aparte de la seriedad, bueno, en fin, una serie de cosas, como ya habrán visto en los planetas. Como dice Benes-Ra, el mal o el daño que hace un planeta a otro es que disminuye su fuerza y la de aquello que significa. Es decir, que la energía de un planeta se desvía de sus funciones naturales y toma otros cauces que pueden llegar a ser perjudiciales, sobre todo en los casos de los dañinos y los planetas duros. Entonces, esto sí que puede afectar a la persona. Y ahora nos vamos con un ejemplo que de todo lo que les voy a ir hablando, no necesariamente es esto que vamos a ver en pantalla, sino que, bueno, he puesto uno y les voy a hablar un poquito de algunos ejemplos, pero que son igualmente conjunciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que más que una conjunción, lo sé, le podríamos llamar stellium, ¿vale? Porque el stellium es a partir de 3 planetas, ya lo podemos llamar stellium. Pero quería que ustedes conociesen esta otra posibilidad, tal y como les he comentado anteriormente. El signo y el regente, en el cual está ubicada la conjunción o agrupación de planetas, influye de manera especial en los aspectos. Es decir, aquí tenemos un stellium en el signo de Géminis, regente Mercurio. Por lo tanto, aquí tanto Mercurio como Venus, como el Sol, como Marte, su regente es Mercurio. Se pongan como se pongan, ¿vale? Porque están en casa de Mercurio. La conjunción, ya os he dicho, ya os he comentado, que tiene una gama muy amplia de interpretación y siempre se trata de elementos, los cuales actúan unidos. Los efectos de estos pueden intensificarse o verse contrariados. Este conjunto de influencias será más o menos positivo para el nativo y, como decía, aparte de la conjunción, podemos tener los estelios y las doriforias, que será según el orden de los planetas. Supongo que esto está bastante claro. Bueno, las conjunciones sobre la Luna generan combinaciones muy especiales. Si está con Mercurio, lo combina lo racional y lo emocional. Las personas con esta conjunción, aunque tengan una apariencia muy racional, sus intercambios y pensamiento tienen un origen estrictamente emocional. Esta alianza entre la mente y los sentimientos suele ser la causa de numerosos conflictos en el ambiente familiar. Creen siempre que tienen razón, o por lo menos necesitan que así sea. Y si no, pues lo intentan de cualquier manera. Las conjunciones con Mercurio afectan en el área del lenguaje. En conjunción con Saturno, son personas que tienen una manera de pensar muy concreta, como os decía antes. Son rígidas, disciplinadas, acostumbran a tener un intelecto especialmente desarrollado. Se basan en la realidad. Y son personas que necesitan reflexionar mucho o bastante. En muchos casos, Saturno puede ser un obstáculo para el tema de los estudios, dificultando la formación adecuada o haciéndola llegar más tarde, porque en el momento que toca, pues no se puede. Uno no da. No da. Con Venus incrementa la sociabilidad,
hace que las personas sean especialmente agradables, tienen un encanto natural. En los hombres son atractivos y con un aspecto físico muy agradable a la vista, es decir, pues suelen ser gente pues guapa, atractiva. En las mujeres tienen una gracia especial que las hace encantadoras, son aquella cosita que dicen, parece que tiene ángel, ¿no? La persona, bueno, las hacen como muy encantadoras, acogedoras, bueno. Un área que afecta de manera importante es la romántica afectiva. Que si es con Júpiter, pues expande y puede que la persona cambie de pareja de forma cíclica en varios momentos de su vida. Pueden tener relaciones con personas extranjeras, ya que Júpiter tiene que ver con ellos. Suele ser difícil que mantengan una relación estable. Normalmente suelen ser pues personas con una cierta promiscuidad. ¿Vale? En conjunción con Mercurio, en conjunción Mercurio-Marte, son personas que piensan de forma continuada y continuada y con la mente agitada. Podría decir que de forma violenta, pero la palabra no es la que más me gusta, pero bueno, sí, con Marte, Marte se ven todos los araos. O sea, si vemos una imagen en un campo de fútbol, la gente de pie gritando, esto sería que allí está Marte. Si vemos una manifestación que la gente va con las pancartas arriba, esto sería un tema de Marte. Marte es la sangre, además, y los músculos, por lo tanto, es agitación, ¿vale? Es estar. Son las personas que piensan de forma continuada, como os decía, vamos a decir, de forma violenta, se sobreponen sobre la razón y son muy marcianas. En conjunción, Sol-Júpiter o Neptuno amplían el ego de la persona. Sin embargo, con Saturno disminuye la autovaloración. Con Venus o la Luna añade patrones sociabilizadores. Y bueno, esto sería así un poquito los que podríamos ver. Luego también tenemos Mercurio en conjunción con Júpiter. A ver, de tener tenemos multitud de posibles conjunciones, ¿vale? Muchísimas. Pero yo me he puesto unas cuantas. Lo que les decía, Mercurio en conjunción con Júpiter son personas que quieren liberarse como sea, ¿vale? Júpiter quiere libertad. Júpiter es expansión, es moverse. Es excelente para los idiomas, para eso le corresponde la casa 9, que es el extranjero, y por supuesto los intérpretes. Mercurio con Saturno es una buena influencia, refleja una mente bien ordenada, una mente científica, ¿vale? Y un Sol Urano, la persona es fácil que sufra algún tipo de trastorno. Porque Urano, bueno, pues podríamos decir que junto al Sol, pues a lo mejor en algún momento daría chispazos. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sol junto a Neptuno, pues son personas que se aíslan, son personas que desaparecen, que suelen retirarse. La mayoría de las ocasiones suelen ser artistas, compositores, bueno, gente algo bohemia, que se retiran a componer, ¿vale? Por eso es un rasgo que suelen tener los artistas. Con Plutón nos daría tendencias obsesivas y puede canalizar su influencia a través de las ciencias ocultas o chamanes. Venus en conjunción con Plutón nos daría anomalías, trastornos en el área afectiva, dándose situaciones anormales que pueden destruir un amor totalmente, como creo que fue, si no me falla la memoria, en la vida de Frida Kahlo. En cualquier caso, junto al Sol, cualquier planeta altera el brillo, se contamina, se trastorna. En el caso de Sol-Mercurio, partil, como es el caso de que tenemos aquí en esta carta, junto a los demás, podríamos decir que se funde la voluntad con las ideas, con el intelecto, las opiniones, la personalidad,
A mayor unión, mayor confusión también de la persona, porque confusión en la información que posee, porque les puede llevar con tanto Mercurio en Géminis y a momentos de gran confusión, en momentos de gran confusión. Junto a Venus le da una personalidad atractiva, con una fuerza vital y capacidad artística o estética. Suele tener algunas experiencias, o podrían tener algunas experiencias dentro del arte, la pintura, la decoración. Y junto a Marte, pues cada impulso de su voluntad va seguido de un intento de acción y esfuerzo dirigido al logro en cuestión. Por lo tanto, es una personalidad fuerte y tiene una actividad notable. Bueno, nos vamos a la oposición. La oposición, diríamos que nos encontramos en una competición porque tenemos a alguien enfrente. Esa persona que tenemos enfrente también nos puede servir para dialogar y que nos asesore. No siempre va a ser algo negativo, no necesariamente, porque para conversar siempre tenemos que tener a alguien enfrente. Cooperación, porque necesitamos que esa persona que tenemos enfrente vaya a una con nosotros, pero esa persona que tenemos enfrente también nos puede provocar contrariedades, nos puede hacer o nos puede decir no estoy de acuerdo contigo y tenemos que llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces aquí se establecen, bueno, por eso llegamos a la palabra clave que es el equilibrio, hay que encontrar el equilibrio. La oposición es el aspecto puro que más fuerza tiene, pues se enfrenta con dos tipos distintos de energías planetarias. La orbe también es de 10 grados. La oposición también se puede ver como un tráfico de energía de arrastre, la cual desgasta al sujeto y que le hace depender siempre de los aspectos colaterales, ¿vale? En más medida o menos medida va a depender de lo que tiene enfrente. Otra forma de ver la oposición es como dos fuerzas, las cuales tienen que actuar complementándose, compartiendo, colaborando. Primero tiene que realizar el esfuerzo de la selección del ayudante. Luego llegar a un acuerdo. Después realizar la tarea, la cual no siempre es fácil, pues la voluntad del otro puede incidir en una dirección distinta o contraria a la persona. Todo dependerá del tipo de planetas que formen la oposición, como ya decíamos anteriormente, y como definíamos las palabras clave. Es decir, que siempre deberán considerar al otro para conseguir sus propósitos y tratan de adaptar a los demás a sus propios objetivos. O sea, intentan un poco convencer en la medida de lo posible para conseguir lo que ellos persiguen, ¿no? O lo que el sujeto persigue. Las personas que al nacer tienen varias oposiciones observan cómo a lo largo de sus vidas tienen que superar en numerosas ocasiones obstáculos para alcanzar sus metas. En muchas ocasiones las oposiciones no nos permiten el buen aprovechamiento de un tema o de una cuestión. ¿Por qué no nos permiten el buen aprovechamiento? Porque mientras estamos intentando llegar a un acuerdo o viendo cómo vamos a hacer o cómo nos va, o qué es lo que ocurre ahí en esas opiniones, el tiempo pasa y nuestro tiempo para maniobrar se limita. No todos al nacer necesariamente contamos con oposiciones, con estos aspectos en nuestra carta, pero no debemos olvidar que por tránsitos, revoluciones, progresiones o cualquier tipo de aspecto que se dé, nos van a llegar. Por cualquier medio, como estos tránsitos, la revolución solar, las progresiones, las profecciones batafires, una revolución lunar, nos va a llegar, nos van a llegar, todos los aspectos nos van a llegar.
Entonces aquí tenemos una luna oposición Urano, que son personas que podrían vivir en un medio familiar que no es muy normal, podemos decir que no es lo típico, posiblemente, porque Urano es muy atípico. En algunos casos, a causa de la madre, un poco especial, que deja una huella importante, sobre todo porque, bueno, y original. Esa nota les lleva a buscar en la vida nuevas sensaciones o sensaciones diferentes. Y muchas veces esas sensaciones pueden ser contrarias a lo comúnmente aceptado por nuestra sociedad o por el grupo social. ¿Vale? También un Sol oposición Saturno nos mostrará personas que tienen que asumir un patrón de conducta con el que no están de acuerdo o rechazan. Suelen darse en personas que les cuesta aceptar la autoridad. Que les imponga la autoridad puede ser terrible. Con mucha frecuencia, o diríamos que casi siempre, son personas que en la infancia recibieron una educación rígida, difícil, o les obligaron a realizar estudios que no querían, por aquello de la tradición familiar. La diferencia de conocimientos con las otras personas puede destapar competencias, rivalidades. Hay otras oposiciones que no tienen por qué ser tan duras como las de Saturno, como es el caso de, como por ejemplo, las de Júpiter, en las que aparecen en las personas que se sienten como divos, ¿vale? Normalmente están orgullosos de sí mismos, pero también es cierto que como Júpiter magnifica, tampoco a lo mejor es tan real. A menudo se manifiestan con cierta ostentación y algo de soberbia, porque bueno, Júpiter pues es un poco, pues eso, que si lo dejas, pues pues eso, va a la suya. Queriendo quedar por encima de los demás, pero que no quiere decir que siempre lo vayan a conseguir. Bueno, nos vamos al trígono. El trígono, ¿qué nos da? El trígono nos proporciona privilegios para que podamos aprovechar situaciones que nos llegan. Que esas situaciones y privilegios que nos llegan nos haga crecer como personas, que esas facilidades las utilicemos para bien. Ese crecimiento y esos privilegios nos hace desarrollarnos. Y también nos da satisfacción, porque todo esto es una figura que es de mucha fluidez y es buena, es una figura muy buena. Os diré que tampoco es conveniente que en una carta solo tengamos trígonos o solo tengamos cuadraturas. Lo ideal sería tener un poco de todo, ¿vale? Porque una persona que solo tenga trígonos en la carta, pues va a ser como una vida como muy fácil, como que no va a tener que currarse nada, le va a venir todo como muy dado, todo lo contrario que la persona que le toque una cuadratura, que en su vida va a ser un reto y vamos a pensar que no, pero bastante sufrimiento. Bueno, vamos a quedarnos aquí. La palabra clave para el trígono, facilidad. Vale. Como os decía, los trígonos aportan fluidez. El trígono es uno de los aspectos más conocidos desde la tradición. Se le considera benéfico en todos los sentidos. Son planetas que actúan desde un mismo elemento y que se apoyan mutuamente. Aquí la orbe es de 9 grados. Nos permite librarnos de alguna obligación, la cual padecen los demás, como por ejemplo el que tenga cuadraturas. Nos protege de personas o lugares con las que podemos encontrar amparo o defensa. ¿Vale? Se reciben y se dan ayudas. Se presta o se recibe la cooperación especial de otros para el logro de una cosa o una relación, un puesto de trabajo, lo que sea, da igual, facilidades. Esa es la clave. También nos da rehabilitaciones o libertades con cosas perdidas o salud, la rehabilitación de la salud, por ejemplo, y pueden ser recuperadas y restablecidas. Aparecen personas que tienen una capacidad de adaptación al medio muy notable y tiene una excelente facilidad para propagar sus ideas o convicciones. Influyen en su medio integrándose en él, mostrando interés y actividad social. A partir del trígono empiezan a aparecer las figuras cerradas, como ya hemos dicho en más de una ocasión, y que además empezó comentándolo en su exposición la profesora Ariadna Flores, y
a partir de aquí se empiezan a formar las figuras. ¿Vale? Las figuras cerradas nos van a permitir comprender en más profundidad la naturaleza de los aspectos. Y aquí tenemos un trígono, un ejemplo de trígono, como hemos visto anteriormente de los otros. Por ejemplo, un trígono Sol-Saturno hace de la moderación y la prudencia dos patrones de conducta. En ocasiones muy exagerados, en la sobriedad con la comida, con la salud. Son personas que llevan una vida muy disciplinada y poseen un instinto de seguridad muy elevado, logrando una posición notable y sólida socialmente, aunque esto suele suceder en la segunda parte de la vida, normalmente, que no quiere decir que haya alguna excepción antes. El trígono Luna-Saturno, por ejemplo, también aparecen personas en las que la madre ocupa las funciones del padre, o existe una relación muy intensa con la madre, o también llega a tener una relación muy dependiente de la madre o de la familia. Pero esto, en este caso, le limita en el avance de su vida. ¿Vale? Lo que tiene de bueno, por otro lado, le limita, porque claro, si se deja ahí y bueno, ya me lo darán y ya me lo traerán y me refugio y lo que me dicen ya me va bien, o sea, pues no tienen espíritu de lucha y entonces esto les trae unos problemas porque llegan a una edad determinada que se dan cuenta que qué es lo que he hecho en esta vida. Bueno, pueden llegar a ocupar puestos de responsabilidad social de mucha importancia. En ciertas mujeres pueden ocupar la responsabilidad que les ha cedido el padre. Bueno, en algunos hombres tienen pueden tener una dependencia material de la mujer. Nos podemos encontrar con multitud de aspectos, porque otro de ellos podría ser Mercurio trígono Urano. Esta combinación nos daría una persona con razonamiento original que pueda acceder de forma rápida y eficaz para encontrar soluciones. El agravante de estas personas es que es muy difícil mantener la calma en la mente. Siempre están pensando, indagando, cavilando sobre alguna cosa, una idea. Tienen una capacidad extraordinaria para crear cualquier tipo de estrategia. Saben cómo dirigir todo tipo de asuntos, incluso de manipular si fuera el caso. Y nos vamos a la cuadratura. La cuadratura, como ya hemos dicho o dejado entrever hace un poquito de rato, es trabajo. La cuadratura nos trae trabajo. Lo que tengamos, si tenemos cuadraturas en nuestra carta, es una cuadratura igual a trabajo. Recordar que aunque no la tengamos en nuestra carta natal de base, la vamos a tener en cualquier momento que se muevan los relojes y nos va a tocar. El trabajo nos va a dar el sentimiento de que tenemos obstáculos. Nos vamos a dar cuenta que tenemos que esforzarnos. El esfuerzo nos hace consumir muchas energías. Este consumo de energía nos va a provocar un deterioro, un desgaste. Ese desgaste nos lleva a la lucha, al dolor, incluso a abandonar según qué momentos o situaciones o según las fuerzas que se tengan. La palabra clave, reto. Las cuadraturas ayudan a luchar por sobrevivir. Dan el impulso necesario para llegar a los objetivos. La cuadratura es un aspecto que tiene mala fama desde la antigüedad. Pues casi todos los aforismos que hablan de este aspecto suelen ser poco agradables. La orbe es de 8 grados. Sobre todo cuando se refiere a las cuadraturas de Saturno o de Marte, sin embargo, cambia mucho la interpretación que cuando se trata de los planetas de Venus o Júpiter. Son diferentes, como hemos ido viendo un poco más atrás. Superar una cuadratura implica poder ver el conflicto que ésta supone, desde el punto de vista que no es ninguno de los dos extremos que lo protagonizan. Acostumbra a ser una época de esfuerzos, momentos en los que hay que emplear una dosis importante de energía, como os comentaba, y una fuerza extra para conseguir alguna cosa del tipo que sea, venciendo en la mayoría de las ocasiones serias dificultades. Lo positivo de la cuadratura es que hablamos de fuerza,
Indica un potencial extra de capacidad de lucha y resistencia, aguante ante las adversidades y excelente capacidad de esfuerzo. Estas personas, cuando superan las cuadraturas, crecen, se hacen fuertes. Normalmente surgen inconvenientes y obstáculos para relacionarnos con las personas. Esto provoca serios inconvenientes que nos pueden inducir a hacer o decir cosas sin sentido o fuera de lugar. Lograremos materializar asuntos o metas a través de esfuerzos y serán situaciones que nos llevarán a un gran cansancio y a un posible estrés. Más de lo que os decía antes es que nadie se va a librar de una cuadratura, ¿vale? Aunque no esté en su carta, nos llegará a través de tránsitos, altacires, revoluciones o cualquier movimiento que haga nuestra carta. Y aquí tenemos un ejemplo de la cuadratura. Una cuadratura Mercurio-Saturno son personas de alto consumo de energía mental, tienen que pensar las cosas bien antes de decirlas, deben aprender a hablar en público, en otro idioma, suelen tener dificultad añadida a la hora de comunicarse con los demás. No porque no sepan lo que van a decir, sino porque a veces Saturno limita y puede llegar a ser un tema muy serio que condicione muchísimo a la persona. Porque piensa, si yo lo sé, ¿cómo no soy capaz de decirlo? Si lo tengo ahí y no me sale. Pues eso ocurre. Cuando es el caso de la cuadratura de Saturno con Júpiter, la persona tendrá pocas posesiones y posibles pérdidas a nivel económico o patrimonial. Porque ya sabéis, o ya nos lo hemos aprendido, Saturno limita, Júpiter expande. O sea, uno te lo da y el otro te lo quita. La cuadratura de Sol-Saturno se ve obligada a adoptar patrones de manera forzada. Suelen aparecer en personas que padecen un cierto grado de desconfianza en sí mismos. En algunos casos, mal entendimiento con el padre. En otros, porque el padre es de avanzada edad. Y la otra sería que se han visto bajo presiones ejercidas por maestros o personas con autoridad sobre ellos. Las cuadraturas de Mercurio dan cierto nerviosismo que afectan claramente al área del lenguaje o el aparato psicomotriz. En la niñez, según cómo sea la cuadratura y en qué casas esté situada, da un tanto por ciento elevado a niños que pueden padecer tartamudez, ¿vale? Son los nerviosos depresivos del zodiaco y se les puede notar en una risa nerviosa o dificultad al hablar que es fácil de detectar. No deberíamos considerar negativas todas las cuadraturas. Es cierto que nos obliga a un alto consumo de energía y marca trabajo duro, pero también señala obligación de adoptar roles, algo desacordes con la personalidad, como ocurre con Neptuno, que tiene tendencia a perseguir objetivos quiméricos y a ser víctima de su imaginación. Neptuno infla la realidad, incluso la distorsiona, haciendo ambicionar por encima de sus posibilidades. Y nos vamos al sextil, que ya es nuestro último aspecto, y el sextil, pues las palabras que nos definen el sextil, pues en movimiento, porque es un aspecto que es muy mental. Ese movimiento es la cabeza que no para de forma continua y venga y venga y venga. ¿Por qué? Porque está preparando proyectos, porque está pensando que quiere conseguir, tiene la esperanza y se prepara conversaciones para conseguir esos proyectos y darle dinámica a toda esta situación. Su palabra clave, oportunidad. El sextil te da oportunidades o provoca las oportunidades o te las pone ahí y luego si tú las aprovechas o no, esto ya a veces te obliga. Entonces los sextiles dan propuestas o cualquier situación razonada que ponen en nuestro conocimiento ideas para que podamos adoptar. La orbe de este aspecto es de 5 grados. El sextil es un aspecto que no se suele percibir a nivel externo. Es un aspecto que actúa sobre el plano mental, sobre las ideas, como os decía, aunque también se nota por el movimiento. En el terreno de las acciones o de los acontecimientos,
es todo aquello que conlleva intercambio y movimiento, todo tipo de comunicaciones o divulgaciones. También crecen las aspiraciones, acompañadas de deseos de lograr algún cargo, algo, de lograr, ¿vale? Dignidad o cosa, que nos invita a intentarlo de nuevo. También tiene que ver con los viajes cortos o los desplazamientos, dependiendo de dónde esté el sextil, bueno, la casa 3, bueno, depende, ¿vale? Los intercambios con los demás, el movimiento tendente a la acción, las compensaciones de carencias, las percepciones de las oportunidades. Los sextiles nos hablan de pensamiento o propósitos de hacer cosas. Inducen a idear, trazar, disponer de planes o medios para ejecutar una acción o una obra. La circulación fluida de las energías que produce esta forma celeste se aprecia en que permite el disfrute de los deseos y hace factible la consecución de muchas de sus pretensiones. Sin embargo, esta aparente ventaja se puede transformar en un inconveniente, pues en muchos de los casos el salirse con la suya o lograr los propósitos va en detrimento de la salud, economía o la dignidad personal. Esta figura, como las demás, está exenta de bondad o de maldad. No es más que un allanacaminos de la voluntad, de la ambición, y tampoco es indicativo de mayor o menor grado de inteligencia, pero señala mucha actividad mental, mucho movimiento y un numeroso intercambio, numeroso intercambio personal. En los ejemplos que tenemos del sextil, veríamos aquí que sextil Sol-Urano, en este caso, en el ejemplo. Pero aquí vuelvo a recoger a Ben Ragel y nos dice, Ben Ragel se limita a decir sobre el aspecto sextil y dice, juzga el aspecto del sextil tal y como juzgaste al trígono, solo que las significaciones del sextil son más débiles. Un sextil luna, Venus, suele aparecer en personas cuyas intenciones o actitudes afectivas tienden a ser alegres, sorpresivas, simpáticas y de comportamiento compasivo, amable y acogedor. Otro aspecto que otro de los aspectos que nos podemos encontrar, sería Mercurio sextil Júpiter, y aquí señalaría una importante velocidad en el pensamiento, una lógica muy desarrollada y una capacidad de análisis notable. Esta persona podría hacer una carrera tardía, recuperar estudios abandonados en otro tiempo, o de adquirir conocimientos o cultura de manera tardía, pero que, como dice el refrán, más vale tarde que nunca, o de adquirir conocimientos o cultura, eso, de forma tardía, pero muy notable, ¿vale? O sea, sería muy bueno. Sol sextil Marte, pues sentido de la autoridad muy arraigado, parece que solo viven para mandar, al mismo tiempo les cuesta obedecer órdenes o sugerencias de los demás. Tienen una capacidad muy activa para organizarse, gracias a su actividad mental. Pueden utilizar la palabra como arma arrojadiza. Y entonces, bueno, pues ya sabemos quién es Marte. Sextil Sol-Urano. Pues independientemente de otros factores, en especial, da facilidad para el aprendizaje de conocimientos relativos a Urano, como ciencias avanzadas en todos los campos, astrología, humanidades, psicología y todo aquello que se encuentra en la frontera de la ciencia. En determinadas épocas de la vida se suelen vivir una serie de aspiraciones humanitarias también, llenas de altruismo, pero generalmente terminan en un desbarajuste utópico o irregularidades y alteraciones en el orden social. Muchas personas deciden hacer algo en plan ONG, pero luego por lo que sea se desencantan y definitivamente deciden abandonar, y esas personas ya difícilmente van a volver a tomarse en serio esas áreas, ¿vale? Bueno, y nos vamos a las reglas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer o de valorar
si los planetas, o sea, si los planetas están bien, no están bien, las dignidades, bueno, el dispositor y todo este tema son cosas que tenemos que tener en cuenta, que ya les he dicho al principio que cuando se empieza, pues simplemente pues empezamos a conocer lo que es básico, los 4 pilares, pero que luego, por eso les dejo una pincelada, hay que empezar a tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo el planeta del que procede el aspecto. Pues es el aspecto puede ser aplicativo porque se acerca, que es el más eficaz, partir justo encima, o separativo, es el que se aleja y es el menos eficaz y con menos fuerza. ¿Vale? Luego el estado celeste del planeta es si está en buen estado celeste, su influencia se escenifica en sucesos de cierta importancia o calidad. Pero si está en mal estado, pues se manifiesta con sucesos que ocurren a destiempo, en lugares poco adecuados o a través de personas poco convenientes. Por su posición y dominancia, pues cada planeta adquiere una naturaleza al hallarse en una casa determinada de donde adquiere una nueva naturaleza, la cual transmite a través de sus aspectos. Los planetas formando aspectos entre ellos se influencian, incluyendo los significados de las casas que ocupan. ¿Vale? La forma del aspecto. Pues la forma del aspecto pues, significa que no es lo mismo que un planeta se relacione con otro aspecto, o sea, con un aspecto de cuadratura que de conjunción. Será una forma particular de cada uno. ¿Vale? El signo y el regente del signo. Cuando el planeta está en un signo que no es de su dominancia, tiene un planeta que lo rige, que influye sobre él, que lo tiñe de su color y actúa a favor o en contra del planeta, según sea su naturaleza, afín o contraria. Cuando el planeta está en un signo de otro y recibe buen aspecto, se dice que está bien recibido. Y eso aumenta la calidad y la fluidez de los asuntos con los que se está relacionando el tema. Mientras que si el planeta, el cual está en el signo de otro, que recibe malos aspectos, es decir, está mal recibido, ello significa que su influencia entorpecerá la acción o la naturaleza esencial del planeta mal recibido. Y la casa del regente del signo, pues esto, que también se verá un poco más adelante o en el próximo congreso, cuando hemos calculado el máximo dispositor, este adquiere una importancia especial. Afecta al significado del aspecto que lanza el planeta. De tal manera que si el regente del signo donde se encuentra el planeta que lanza el aspecto se halla en la casa 2, siempre tendrá una relación con asuntos económicos. Y si está en la casa 5, combinará su significado con temas de hijos, ahorros o aficiones. Bueno, la carta natal es el mapa de nuestra vida. A partir de esa configuración empiezan a moverse todo. Empezamos a recibir como órdenes o facilidades que son invisibles hasta que un día decidimos adentrarnos en la ciencia de la astrología y entonces nos damos cuenta que estamos a merced, a la voluntad de los aspectos de los planetas que se van moviendo en nuestra carta. Unas veces nos facilitan y otras nos complican, dependiendo de los personajes que se mueven y cómo se mueven. Les comentaré que si ustedes quieren ampliar toda esta información que se ha expuesto hoy aquí tienen de dónde procede y dónde pueden seguir ampliándola. Y ya por último, me gustaría decirles que la Huila cuenta con un gran claustro de maestros y profesores, con la experiencia de muchísimos años. Nuestra carrera es muy completa y con unos resultados excelentes. Como dijeron nuestros maestros al principio de este congreso, cuando una persona se inicia en los estudios, en los conocimientos de astrología, es un tiempo de estudio y de mucha capacidad. Y difícilmente se abandona, te engancha para siempre. Tienen a su disposición en la página de la Huila toda la información sobre los maestros, los profesores, qué tipo de cursos, todos los talleres, en fin, todo lo que ustedes deseen, ahí lo van a encontrar y espero verlos muy pronto. Gracias.